El marido descubre que su amante está embarazada y, al saberlo, la esposa toma una decisión sorprendente. Andrés tenía la vida que cualquier persona envidiaría. Un matrimonio sólido a los ojos de todos, 2 hijos adorables, una casa elegante en el mejor vecindario y un bufete de abogados que se había ganado prestigio en la ciudad. El reflejo de éxito y estabilidad que proyectaba hacia afuera era impecable, y él se había asegurado de que nada rompiera esa imagen cuidadosamente construida. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, la realidad era otra. Elena, su esposa, había dejado de ser, a sus ojos, la mujer con la que soñó construir un futuro. Las rutinas del matrimonio, los compromisos familiares y las conversaciones predecibles lo hacían sentir atrapado. Aunque nunca lo admitía en voz alta, Andrés se aburría. No estaba preparado para el sacrificio emocional que la estabilidad familiar requería, y cada vez que veía a Elena, sentía que algo dentro de él se marchitaba. Entonces, apareció Sofía. Sofía era todo lo que le faltaba en su vida con Elena, joven, ambiciosa, desafiante. Había sido contratada recientemente en el bufete, y desde el primer momento, Andrés quedó fascinado por su determinación y su astucia. Ella lo miraba con una mezcla de admiración y deseo, y él se sintió revivir en esa atención. No tardaron en cruzar la línea profesional. Lo que comenzó como un juego seductor se convirtió rápidamente en una relación clandestina. Andrés estaba seguro de que tenía todo bajo control. Nadie lo sospecharía. Nadie podría destruir la imagen perfecta de su vida. Durante meses, vivieron en secreto. En las horas robadas entre casos y reuniones, Andrés se encontraba con Sofía en su oficina privada o en discretos hoteles. Cada encuentro era un escape de la rutina, un recordatorio de que todavía tenía poder sobre su vida y sobre quienes lo rodeaban. Andrés sentía que podía tenerlo todo, su familia perfecta, su prestigio profesional y la emoción de una aventura. Para él, Sofía no era más que una distracción pasajera. Todo estaba calculado. Pero esa tarde cambió todo. Mientras Andrés revisaba documentos en su oficina, Sofía irrumpió sin previo aviso. Su expresión era serena, pero sus ojos delataban una firmeza que él no había visto antes. Cerró la puerta detrás de ella y se acercó despacio. El silencio en la sala era opresivo. «Tenemos que hablar». Andrés alzó la vista, extrañado por el tono serio de su amante. No estaba acostumbrado a verla tan directa y controlada. Algo en su interior le advirtió que aquello no sería una conversación cualquiera. «Estoy embarazada». Las palabras cayeron como una bomba en medio del despacho. Por primera vez en años, Andrés sintió como el control que siempre había tenido sobre su vida empezaba a desmoronarse. Se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Aquello no formaba parte de su plan. No podía permitirse un escándalo, y menos uno que involucrara a una joven del bufete. El pánico empezó a recorrerle el cuerpo como una descarga eléctrica. ¿Qué estás diciendo?», murmuró, tratando de mantener la compostura, aunque sentía que la tierra se abría bajo sus pies. Sofía lo miró fijamente, sin pestañear. No mostraba ni un atisbo de duda. «Estoy embarazada, Andrés, y quiero que asumas la responsabilidad». Las palabras retumbaron en la mente de Andrés como un eco que no lograba detener. Aquella frase lo golpeó como un mazazo. Intentó reaccionar, encontrar una respuesta racional, pero todo lo que se le ocurría le sonaba absurdo e inútil. «No. No puedes pedirme eso». Su voz salió entrecortada, tratando de ocultar el miedo detrás de la indignación. «Si esto sale a la luz, perderé todo. Mi esposa, mis hijos», se detuvo un momento, tragando saliva. «Mi reputación estará arruinada». Sofía no mostró compasión alguna. Se cruzó de brazos y lo miró como si estuviera retándolo a huir. «No quiero tu dinero, Andrés». La calma con la que hablaba lo desconcertaba aún más. «Quiero que seas parte de la vida de este niño. Y si no lo haces, le contaré todo a Elena,
y a la prensa. El mundo perfecto de Andrés se tambaleaba. Él, que siempre había creído tener control sobre cada aspecto de su vida, ahora se veía acorralado por una joven que no estaba dispuesta a retroceder. Sofía no estaba pidiendo favores. Estaba poniendo condiciones. Y él sabía que, de cumplirse su amenaza, todo lo que había construido durante años se desmoronaría como un castillo de naipes. El aire en la oficina se volvió sofocante. Andrés apretó los puños sobre el escritorio, luchando por encontrar una salida. Podemos resolver esto de otra manera, sugirió, dejando entrever una posible solución. No tiene que ir más allá. Podrías, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cautela. Podrías interrumpir el embarazo. Te daré lo que necesites. Sofía lo miró con desprecio. No había ninguna posibilidad de que aceptara esa opción. No voy a abortar. Su voz fue un látigo cortante que derrumbó las esperanzas de Andrés. Vas a asumir tu responsabilidad, o todo el mundo sabrá quién eres realmente. El control absoluto que Andrés creía tener se había desvanecido. En su lugar, quedaba un hombre acorralado, al borde del abismo. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió miedo. Andrés no había dormido en toda la noche. Los pensamientos lo perseguían como una sombra, girando sin cesar en su cabeza. Cada palabra de Sofía resonaba como un eco implacable: estoy embarazada y no voy a ocultarlo. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, las imágenes volvían con más fuerza. Todo lo que había construido durante años, su familia perfecta, su reputación impecable, su estatus profesional, estaba a punto de derrumbarse. Se levantó al amanecer, sintiendo que el aire era demasiado espeso para respirar. Al mirarse en el espejo del baño, vio a un hombre irreconocible. Ojeras marcadas, líneas de preocupación en su frente y una mirada que reflejaba puro pánico. El control, su mayor virtud, parecía haberse esfumado por completo. Intentó encontrar algo de alivio bajo una ducha fría, pero la sensación de asfixia no lo abandonó. El miedo seguía allí, apretándole el pecho. Durante el desayuno, la rutina familiar se sintió como una trampa insoportable. Elena preparaba café y hablaba sobre cosas triviales, la escuela de los niños, la agenda del día. Cada palabra de ella era un recordatorio del desastre inminente que se cernía sobre su vida. Andrés la escuchaba en automático, incapaz de sostener una conversación coherente. La taza de café temblaba entre sus manos, y cada minuto que pasaba al lado de Elena era una tortura silenciosa. Todo podría desmoronarse en cualquier momento si ella descubría la verdad. ¿Estás bien?, preguntó Elena, frunciendo ligeramente el ceño al notar su distracción. Sí, solo cansado. Mucho trabajo, murmuró, sin levantar la mirada del café. Elena aceptó su respuesta sin cuestionar, pero Andrés sintió una punzada de paranoia. ¿Y si ya sospechaba algo? ¿Y si Sofía decidía hablar antes de que él pudiera controlarlo? El miedo lo consumía. Elena era el pilar de su vida familiar, la mujer que mantenía intacta la fachada perfecta que él mostraba al mundo. Si todo salía a la luz, perdería no solo su matrimonio, sino también su carrera y su reputación. Cuando llegó al bufete, cerró la puerta de su oficina con fuerza, como si pudiera dejar sus problemas afuera. Se dejó caer en la silla, respirando hondo, pero la calma no llegó. Sofía seguía presente, como un fantasma rondando los pasillos del edificio, esperando pacientemente a que él se quebrara. Cada minuto que ella guardaba silencio era una bomba de tiempo a punto de estallar. No puedo dejar que esto me arruine, murmuró, paseando de un lado a otro en la oficina. Debía encontrar una solución, y rápido. Desesperado, comenzó a hacer llamadas discretas. Recordó los contactos que había acumulado a lo largo de los años en la profesión, gente del mundo legal que conocía los rincones oscuros del sistema judicial. Personas que sabían manejar problemas difíciles sin dejar rastros.
Investigadores privados, abogados criminalistas, intermediarios de dudosa ética, hombres que habían resuelto situaciones delicadas para sus clientes en más de una ocasión. Cada conversación lo hundía más en un abismo moral. Sabía que estaba cruzando límites peligrosos, pero su miedo a perderlo todo lo empujaba a seguir adelante. Con cada llamada, sentía cómo se cerraban las puertas del regreso. Necesito que esta persona desaparezca, susurró en una de las llamadas, temiendo ser escuchado por alguien en la oficina. Al otro lado de la línea, una voz sin emoción respondió. Eso tiene un precio, abogado. Andrés colgó, sintiendo que su alma se ensuciaba con cada paso que daba. Pero no veía otra opción. Si Sofía seguía adelante con su amenaza, perdería a su esposa, a sus hijos, su bufete, todo. Y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Mientras tanto, intentaba mantener la fachada profesional en el bufete. Caminaba por los pasillos fingiendo calma, pero cada vez que veía a Sofía, sentía como su control se desmoronaba un poco más. Ella se mostraba serena, con una expresión casi desafiante, como si supiera que él estaba al borde del colapso. Esa tranquilidad de ella lo volvía loco. Siempre había sido Andrés quien dictaba las reglas, quien manejaba cada situación a su favor. Ahora, una joven abogada lo tenía acorralado. No puedo permitir que sea ella quien gane, se repetía una y otra vez, mientras la desesperación se afianzaba más en su mente. Unos días después, Andrés decidió que era momento de enfrentar a Sofía directamente. La llamó a su oficina, cerrando la puerta con cuidado tras ella. La tensión en el aire era palpable, como si ambos supieran que esa conversación sería decisiva. Hablemos claro, Sofía. Dijo con una firmeza forzada, intentando recuperar algo de control. No podía dejar que ella viera su debilidad. Sofía se sentó con calma, cruzando las piernas con una elegancia despreocupada. Parecía haber anticipado cada palabra que él iba a decir. Te daré lo que quieras, continuó Andrés, con el tono desesperado de alguien que siente el suelo ceder bajo sus pies. Pero no puedes pedirme esto. Sofía lo miró fijamente, su expresión serena pero firme. No quiero tu dinero. Ya te lo dije. Su voz era una sentencia. Vas a asumir a nuestro hijo o todos sabrán la verdad. El mundo de Andrés se desmoronó en ese momento. Cada salida que había imaginado se evaporó con esas palabras. Se sentía acorralado, sin opciones. Intentó responder, pero las palabras no salían. Sofía lo tenía exactamente donde quería. Esto arruinaría todo para mí, Sofía, murmuró finalmente, sintiendo el pánico apoderarse de él. Sofía no mostró compasión. No es mi problema. Es tu hijo, Andrés. ¿Vas a asumirlo o vas a enfrentarte a las consecuencias? Andrés sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. La única opción que veía, la única salida que quedaba, era la más oscura de todas. Si Sofía desaparece, este problema desaparece también. La idea lo golpeó como una revelación brutal. Durante un instante, sintió alivio. Pero en el fondo sabía que ya no habría vuelta atrás. Lo que Andrés no imaginaba era que su vida ya no era tan privada como él creía. Tomás, un empleado leal pero silencioso del bufete, había escuchado fragmentos inquietantes de sus conversaciones. Palabras sueltas, amenazas veladas, eran suficientes para entender que Sofía corría peligro. Tomás sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde, pero todavía no sabía cómo ni cuándo hacerlo. La bomba de tiempo seguía corriendo, y Andrés estaba dispuesto a todo para desactivarla. Tomás nunca pensó que se encontraría en medio de una situación tan delicada. Siempre había sido un empleado leal, alguien que hacía su trabajo en silencio sin llamar la atención. Pero ahora, después de escuchar las conversaciones entre Andrés y Sofía, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Lo que había descubierto era demasiado grave. Sofía estaba en peligro, y Andrés era capaz de cualquier cosa con tal de proteger su imagen.
Durante días, Tomás había intentado hacer como si nada pasara, pero su conciencia no lo dejaba en paz. El miedo crecía con cada minuto que pasaba sin actuar. Si Andrés cumplía con su plan, Sofía y su bebé desaparecerían para siempre y él cargaría con la culpa de no haber hecho nada para evitarlo. La idea de quedarse callado lo consumía. Después de darle muchas vueltas, llegó a la conclusión de que la única persona que podía detener a Andrés era Elena. La decisión no fue fácil. Sabía que revelar la verdad sería devastador para ella, pero era la única forma de salvar la vida de Sofía y del bebé. Tomás estaba convencido de que Elena merecía saber la verdad, por dolorosa que fuera. Esperó una tarde en la que Elena se quedara sola en casa. No podía llamarla al bufete ni arriesgarse a que Andrés se enterara de su intervención. Cuando la vio salir hacia el jardín trasero, decidió acercarse. Sentía que su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. «Elena, necesito hablar contigo». La voz de Tomás era baja, pero cargada de urgencia. Elena lo miró con curiosidad, sin comprender del todo qué hacía allí un empleado del bufete a esa hora y sin previo aviso. Sin embargo, algo en su expresión la inquietó. No era una visita casual. «¿Qué ocurre?», preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. Tomás respiró hondo. Sabía que no había vuelta atrás una vez que abriera la boca. «Lo que tengo que decirte es delicado y peligroso». Le lanzó una mirada preocupada. «Tu esposo, Andrés, está involucrado en algo muy serio. No puedo quedarme callado». Elena sintió como el estómago se le encogía. La forma en que Tomás hablaba era alarmante. No podía imaginar que estaba a punto de escuchar, pero su instinto le decía que sería algo devastador. «Dime la verdad». Elena cruzó los brazos, como si estuviera preparándose para un golpe inevitable. «¿Qué está pasando?». Tomás se pasó una mano por el cabello, nervioso, antes de soltar la bomba. «Andrés tiene una aventura con Sofía, una de las abogadas jóvenes del bufete». Elena sintió que el mundo bajo sus pies tambaleaba, pero lo que Tomás dijo a continuación fue aún más desgarrador. «Sofía está embarazada, y Andrés le pidió que abortara. Como ella se negó, él está planeando algo mucho peor. Quiere deshacerse de ella, para siempre». Las palabras resonaron en la mente de Elena como una sentencia mortal. No podía creer lo que acababa de escuchar. El hombre al que había amado y con quien había construido una familia no solo la había traicionado, sino que estaba dispuesto a cometer un crimen para proteger su imagen. «Esto no puede ser verdad», susurró, incapaz de procesar el horror de la situación. El aire se le escapaba de los pulmones y sus manos temblaban sin control. «Ojalá no lo fuera, Elena». Tomás bajó la cabeza, con un nudo en la garganta. «Pero lo es». Elena pasó los siguientes minutos en completo silencio. Sentía que la habitación se hacía cada vez más pequeña, como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. ¿Cómo había llegado su vida a este punto? ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin ver la verdadera naturaleza de Andrés? «Necesito pruebas, Tomás». Finalmente, rompió el silencio con una voz débil, pero decidida. «Si lo que dices es cierto, necesito verlo con mis propios ojos». Tomás asintió, preparado para mostrarle lo que había encontrado. Había recopilado mensajes, documentos y fragmentos de conversaciones que dejaban claro el peligro que Sofía corría. Todo estaba allí, sin lugar a dudas. Elena revisó la información con manos temblorosas. Cada mensaje era como una daga clavada en su corazón. A medida que leía las palabras de Andrés, llenas de frialdad y cálculo, algo dentro de ella se rompía. Ese ya no era el hombre con el que se había casado. Durante años había ignorado las señales, pensando que la rutina del matrimonio era la causa del distanciamiento entre ambos. Pero ahora, todo cobraba sentido. La frialdad de Andrés, sus excusas constantes, las horas interminables en el bufete. Todo había sido una fachada para ocultar su traición.
Elena no lloró. No había lágrimas suficientes para aliviar el dolor que sentía. En su lugar, una profunda determinación empezó a crecer dentro de ella. No podía permitir que Andrés destruyera otra vida, no después de todo lo que ya había hecho. Voy a detenerlo. Su voz salió baja pero firme, llena de una fuerza que Tomás no esperaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él, preocupado. Elena lo miró con los ojos llenos de una determinación fría. Voy a salvar a Sofía. Y después, Andrés tendrá que vivir sabiendo que ya nada será igual. Tomás se quedó en silencio, admirando el coraje de Elena. No sabía cómo lo haría, pero confiaba en que encontraría la manera. Y aunque Andrés nunca lo descubriría, su mayor error había sido subestimar a su esposa. Esa noche, Elena no pudo dormir. La oscuridad de la habitación parecía más pesada que nunca, envolviéndola en un silencio abrumador. Se sentía atrapada entre dos mundos que colisionaban, el hogar que había construido durante años y la realidad cruda que acababa de descubrir. Cada recuerdo con Andrés ahora estaba manchado por la traición. Las risas familiares, las cenas en casa, las vacaciones soñadas, todo había sido una mentira. Se levantó de la cama en silencio para no despertar a los niños. El peso del secreto era insoportable y necesitaba claridad para decidir qué hacer. El dilema la consumía: si denunciaba a Andrés, su esposo iría a prisión y la vida de sus hijos se vería destrozada por el escándalo. Si, por el contrario, callaba, Sofía y su bebé correrían un peligro real. ¿Cómo podía salvar una vida sin destruir la suya propia? Se dirigió al estudio, donde guardaba su computadora y algunos documentos familiares. Encendió el monitor, pero no buscaba nada en particular. Solo necesitaba llenar el vacío de la incertidumbre, como si la luz de la pantalla pudiera darle respuestas que aún no tenía. Entre papeles, encontró viejas fotografías del día de su boda con Andrés. La sonrisa que ambos mostraban parecía de otra vida. Ese hombre, que en algún momento prometió protegerla y respetarla, ahora era un extraño dispuesto a cometer la peor atrocidad. Horas más tarde, el amanecer comenzaba a asomar por las ventanas. Elena sabía que debía actuar rápido. No podía dejar que Andrés llevara a cabo su plan. Si Sofía desaparecía, viviría con la culpa para siempre. Y, aunque odiara la traición, no podía permitir que sus hijos crecieran con la sombra de un padre criminal. Con las pruebas que Tomás le había proporcionado, supo que no necesitaba una denuncia pública. Había una manera más discreta de proteger a todos: Sofía debía marcharse. Sin dejar rastros, sin cuestionamientos. Solo así se evitaría un desastre mayor. Elena respiró hondo y marcó un número desconocido. Sofía, soy Elena. Tenemos que vernos, dijo en un tono firme pero sin hostilidad. El silencio del otro lado del teléfono fue breve, pero se sintió eterno. Sofía, aunque sorprendida por la llamada, aceptó reunirse. Se encontraron en un café discreto, lejos de la mirada de Andrés y de cualquiera que pudiera reconocerlas. Sofía llegó nerviosa, sin saber qué esperar. Elena no mostró enojo ni reproches, solo quería que ambas sobrevivieran a esa situación. Andrés está fuera de control. No puedo protegerte si te quedas, dijo Elena con franqueza, colocando sobre la mesa un sobre grueso. Aquí tienes suficiente dinero para desaparecer. Vete. Por ti, por tu hijo. No dejes que él arruine sus vidas. Sofía miró el sobre y luego a Elena, sin saber qué responder. A pesar del miedo, podía ver la determinación en los ojos de la mujer frente a ella. Elena no buscaba venganza, solo quería evitar una tragedia. ¿Por qué haces esto?, preguntó Sofía con la voz entrecortada. Elena se tomó un momento antes de responder. Sabía que la respuesta no era sencilla. Porque sé lo que es perderlo todo, susurró. Y no voy a permitir que tú y tu hijo paguen el precio por los errores de Andrés.
La despedida fue breve, sin más palabras innecesarias. Sofía tomó el sobre, consciente de que esa sería la última vez que vería a Elena, y desapareció en la noche, dejando atrás todo lo que conocía. Esa misma noche, Andrés regresó tarde a casa, cansado pero con la mente aún activa. Al notar la mirada distante de Elena, intentó actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Ella no dijo nada. No había necesidad. El silencio era su manera de protegerse y de mantener bajo control la rabia que sentía por dentro. A la mañana siguiente, Andrés descubrió que Sofía había desaparecido sin dejar rastro. El pánico lo invadió. Nadie en el bufete sabía nada. Había esperado controlar cada detalle, pero ahora se encontraba perdido, sin la menor idea de lo que había sucedido. Intentó hablar con Elena, buscando pistas, pero ella lo enfrentó con una mirada impenetrable. ¿Te pasa algo?, preguntó con indiferencia, mientras servía el desayuno a los niños. Andrés, desorientado, no supo qué responder. Algo en su esposa había cambiado. Ella sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. Fue entonces cuando lo comprendió: había perdido el control para siempre. Elena sabía que no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada y, aunque aún llevaba el peso del dolor sobre sus hombros, estaba dispuesta a cargar con él. Había salvado 2 vidas en silencio, pero el precio que tendría que pagar sería su propia felicidad. Andrés nunca sabría que ella fue la responsable de la desaparición de Sofía, pero eso tampoco importaba. Lo que realmente importaba era que el peligro había pasado. Los días posteriores a la fuga de Sofía fueron una prueba para Elena. Andrés, desesperado por encontrar respuestas, se convirtió en una presencia inquieta en casa. Revisaba llamadas, enviaba mensajes y hacía preguntas, pero la verdad siempre se le escapaba entre los dedos. Era como un animal enjaulado, atrapado en su propia paranoia. ¿Dónde está? ¿Hablaste con ella?, preguntó una noche, incapaz de ocultar la frustración en su voz. Elena, sin levantar la mirada del libro que leía, contestó con frialdad: no sé de qué hablas. No es mi problema si tu amante desapareció. El sarcasmo en sus palabras era un muro imposible de penetrar. Andrés, sintiéndose cada vez más impotente, optó por guardar silencio, sabiendo que no obtendría nada más de su esposa. El tiempo avanzaba lentamente para ambos. Andrés seguía intentando mantener las apariencias, pero algo en él se desmoronaba más con cada día que pasaba sin noticias de Sofía. El control que alguna vez tuvo sobre su vida se había esfumado por completo. Elena, por su parte, seguía desempeñando el papel de esposa ante los ojos del mundo, aunque su corazón ya no pertenecía a ese matrimonio. Una noche, después de poner a los niños a dormir, Elena y Andrés tuvieron una conversación definitiva. Andrés aún intentaba aferrarse a la idea de que, de alguna manera, podrían reconstruir lo que quedaba de su relación. Podemos seguir adelante, por el bien de los niños, dijo él con tono cauteloso, intentando ocultar su desesperación. Elena dejó de doblar la ropa y lo miró directamente, con una expresión tan fría que hizo que Andrés se estremeciera. Andrés, no tienes idea de la suerte que tienes. El tono de su voz era bajo, pero cortante. Si no fuera por mí, estarías en prisión. Si Sofía no hubiera escapado, habrías matado 2 vidas, la de ella y la de tu hijo. Andrés quedó en shock. La verdad golpeó como un ladrillo. Aunque no podía probarlo, sabía que Elena estaba detrás de la desaparición de Sofía. Ella lo había desarmado sin necesidad de gritar, sin venganza evidente, solo con la simple realidad de que él ya no tenía ningún control. Voy a mudarme con los niños. La declaración fue directa, sin espacio para discusiones. Me iré a un apartamento, y tú los verás una vez a la semana. Andrés intentó protestar, como si aún creyera que podría detenerla, pero Elena no le dio oportunidad. Se acercó despacio, clavando su mirada en la suya, y concluyó: no quiero destruirte, Andrés.
Pero tampoco puedo seguir viviendo con alguien como tú. Y con esas palabras, la conversación terminó. 2 días después, Elena se mudó al apartamento con sus hijos. La casa que alguna vez había sido su hogar quedó en manos de Andrés, ahora vacío, como el hombre que la habitaba. El cambio fue liberador para Elena. En su nuevo espacio, sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar. La rutina se volvió más ligera, la culpa se disipaba poco a poco, y su enfoque estaba completamente en sus hijos. Andrés, en cambio, se sumergía cada vez más en su soledad. Aunque tenía suficiente dinero, los lujos que alguna vez lo motivaron ya no significaban nada. Pasaba sus días recorriendo los pasillos de la casa, escuchando ecos de una vida que ya no existía. Los momentos que compartía con sus hijos una vez a la semana solo le dejaban un vacío más profundo. Cada sonrisa de ellos, cada anécdota que contaban sobre su nueva vida con Elena, era un recordatorio de que él ya no pertenecía a ese mundo. El verdadero castigo de Andrés no era perder a Sofía ni el escándalo que temía. Era vivir cada día sabiendo que había destruido su propia familia con sus propias manos. Andrés caminaba hacia el apartamento de Elena con el corazón en un puño. Había pasado días intentando encontrar una manera de arreglar las cosas, pero cada conversación con ella parecía empujarlo más hacia el abismo. Se repetía que solo necesitaba una oportunidad para hacerla cambiar de opinión. Esto es solo un mal momento, pensaba mientras subía las escaleras. Ella tiene que ver que aún podemos resolverlo. Los niños nos necesitan juntos. Esto no puede terminar así. Golpeó la puerta con suavidad, conteniendo su ansiedad. Cuando Elena abrió, no mostró sorpresa. Su mirada era serena, pero fría, como si hubiera esperado esa visita. Para Andrés, su presencia en ese lugar pequeño y modesto, lejos de la casa que una vez compartieron, era la confirmación de que ya no pertenecía a su vida. Pero él se negaba a aceptarlo. Había venido decidido a recuperar el control. No puedes quedarte aquí, Elena. Esta no es la vida que mereces, ni tú ni los niños. Elena, apoyada en el marco de la puerta, cruzó los brazos. Su postura era relajada, pero su expresión no dejaba lugar para falsas esperanzas. Esta es la vida que elegí. Y lo hice para protegernos, respondió sin emoción. Andrés sintió que la frustración lo invadía. No podía entender cómo Elena podía hablar con tanta tranquilidad, como si él ya no significara nada para ella. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Esto no es justo para los niños. No tienen por qué vivir en este lugar tan pequeño. Elena no parpadeó. Sus ojos seguían fijos en él, impenetrables. No iba a permitir que Andrés usara a los niños como excusa. Los niños están bien. Lo que necesitan no es una casa grande, necesitan paz. Algo que no tenían contigo. El silencio entre ambos era sofocante. Andrés sintió que todo se desmoronaba. Había venido esperando encontrar a una Elena vulnerable, insegura, necesitada de ayuda, pero la mujer frente a él era firme, inquebrantable. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que ya no tenía ningún poder sobre ella. Podemos arreglarlo, Elena. Todavía hay tiempo. No lo hagas por ti, hazlo por ellos, insistió, aferrándose a su última esperanza. Elena dejó escapar un suspiro, cargado de una tristeza tranquila. Había esperado ese momento, pero ahora que estaba aquí, no sentía ni odio ni venganza. Solo quería seguir adelante. No es por los niños que hago esto. Lo hago por mí, dijo con firmeza. Intentaste manipularme durante años, Andrés. Pero ya no más. No soy la misma mujer que soportó tus mentiras. Andrés sintió cómo su frustración se transformaba en ira. Quiso replicar, pero las palabras se atoraron en su garganta. La calma de Elena lo desarmaba, y cada segundo que pasaba lo hacía sentirse más impotente. Quiso culparla, acusarla de vengarse, pero sabía que no tenía derecho.
Esto es una venganza, ¿verdad? Preguntó con los dientes apretados. No lo haces por los niños. Lo haces para castigarme. Elena esbozó una sonrisa triste, sin rastro de resentimiento. No, Andrés. Lo hago para salvarme. Hizo una pausa, dejando que él asimilara cada palabra. Y tú tienes suerte de no estar en prisión. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago para Andrés. El aire se volvió pesado a su alrededor. No podía probarlo, pero ahora entendía que Elena había estado detrás de la desaparición de Sofía. Ella lo había desarmado sin necesidad de escándalos ni amenazas. Le había ganado con la verdad. Si no fuera por mí, Sofía y su hijo habrían muerto por tu ambición. Elena dio un paso hacia él, mirándolo con una frialdad que Andrés nunca había visto antes. Y tú habrías terminado en la cárcel. Andrés sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente solo. Llévate lo que quieras de la casa. Elena lo miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que sus palabras quedaran claras. Yo ya no necesito nada de allí. Tú te quedaste con la casa, pero yo me llevé la paz. Andrés quiso protestar, pedirle una última oportunidad, pero sabía que no servía de nada. Elena había ganado, y lo más doloroso era que no lo había hecho con odio, sino con absoluta serenidad. Sin decir nada más, Andrés se dio la vuelta y salió del apartamento. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio de que su tiempo había terminado. No había nada más que hacer. De vuelta en la casa vacía, Andrés sintió que el silencio lo envolvía como un manto opresivo. Se dejó caer en el sofá, incapaz de encontrar consuelo en nada. Había perdido a su familia, y la casa que alguna vez fue símbolo de éxito y estabilidad ahora solo era un monumento a su fracaso. Pasó la noche en vela, recordando cada palabra que Elena le había dicho. La imagen de ella, firme y serena, lo atormentaba más que cualquier insulto o reproche. Había esperado encontrar una oportunidad de redención, pero lo único que halló fue la confirmación de que ya no formaba parte de su vida. Intentó distraerse con su trabajo, pero nada parecía suficiente. El bufete, los casos, los colegas, todo le resultaba vacío. Los días pasaban en un ciclo monótono, sin propósito ni esperanza. Solo las visitas semanales de sus hijos le ofrecían un breve respiro, pero cada vez que se marchaban, el vacío se hacía aún más profundo. ¿Por qué no te quedas más con nosotros?, le había preguntado su hijo menor durante una de las visitas. Andrés no supo qué responder. No podía explicar que había arruinado todo por su propia ambición. Solo sonrió débilmente y los despidió en la puerta, viendo cómo se alejaban hacia un mundo del que él ya no era parte. La mudanza de Elena marcó el fin de una era. El apartamento al que se trasladó con sus hijos no era grande ni lujoso, pero representaba la libertad que tanto necesitaba. Allí, cada rincón se llenó rápidamente de una nueva rutina, más ligera y sin las tensiones que habían dominado su vida anterior. La casa que compartió con Andrés había quedado atrás, junto con las promesas rotas y los años desperdiciados. Sin embargo, Andrés no desistía de intentar convencerla de que regresara. Una semana después de la mudanza, se presentó en el apartamento con la esperanza de que, al verla instalada allí, lograría hacerla cambiar de opinión. Golpeó la puerta suavemente, sintiendo una mezcla de nervios y rabia contenida. Elena lo recibió sin sorpresa, como si hubiera sabido que él aparecería tarde o temprano. La conversación fue breve y dolorosa. No puedes quedarte aquí, Elena. Esta no es la vida que deberíamos tener, le dijo Andrés, intentando sonar calmado, pero su tono estaba cargado de reproche. Esta es la vida que elegí, y lo hice para proteger a mis hijos, respondió Elena, mirándolo sin titubear. Andrés respiró hondo, buscando la forma de recuperar el control. No es justo para ellos. Necesitan crecer en un hogar, no en un apartamento pequeño. No puedes separarlos de mí así.
Elena lo miró sin parpadear, dejando que sus palabras cayeran sin efecto. Ellos están bien, Andrés. Lo que necesitan es paz, no una casa grande llena de resentimientos. El silencio entre ambos era opresivo. Andrés sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Él había esperado que ella estuviera insegura, tal vez confundida, pero lo que encontró fue una mujer decidida, inquebrantable. Aún podemos arreglar esto, Elena. No tienes que hacer esto por orgullo. Elena lo miró fijamente, dejando escapar un suspiro cargado de cansancio y tristeza. Había esperado ese momento, pero ahora que finalmente había llegado, no sentía ni rabia ni odio. Solo quería seguir adelante. No es orgullo, Andrés. Es supervivencia. No puedo seguir viviendo con alguien que intentó destruir tantas vidas. Hizo una pausa, dejando que él asimilara cada palabra. Si no fuera por mí, estarías en prisión. Sofía y su hijo habrían muerto por tu ambición. La frialdad en esas palabras dejó a Andrés sin respuesta. Sabía que lo que ella decía era cierto, y aunque no podía demostrar que Elena había ayudado a Sofía, su silencio solo confirmaba sus sospechas. No lo haces por los niños, Elena. Intentó jugar su última carta, buscando alguna grieta en su decisión. Lo haces para castigarme. Elena sonrió, pero no con desprecio, sino con una mezcla de resignación y compasión. No. Lo hago por mí y por ellos. Dejó la puerta entreabierta, como si la conversación hubiera llegado a su fin. Tú solo te quedaste con la casa, Andrés. Yo me llevé la paz. Andrés sintió que algo dentro de él se quebraba por completo. Por primera vez, entendió que no había nada más que pudiera hacer. Elena ya no estaba allí para salvarlo, ni para sostener una imagen que había perdido su significado. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del apartamento. La sensación de derrota pesaba sobre él como una sombra interminable. Había perdido lo más importante, la oportunidad de ser parte de una familia real. En los días siguientes, Elena encontró consuelo en la rutina del apartamento. Aunque los primeros días fueron difíciles, la tranquilidad que sentía al despertar cada mañana era un alivio. Los niños estaban contentos, adaptándose rápidamente a la nueva vida. Ya no había tensiones ni discusiones constantes. El pasado quedaba atrás, y con cada día que pasaba, el dolor se diluía un poco más. Andrés, en cambio, regresó a la casa vacía que alguna vez fue su hogar. Allí, solo con sus pensamientos, el silencio se volvió su peor enemigo. Cada rincón de la casa le recordaba lo que había perdido, y la soledad le pesaba más que nunca. Los encuentros semanales con sus hijos eran un consuelo efímero, pero al final de cada visita, volvía a enfrentarse con la cruda realidad, había arruinado su vida por completo. Y ahora solo le quedaban los restos de lo que alguna vez fue su familia. Andrés se despertó rodeado de silencio. La casa, que en otro tiempo había sido sinónimo de éxito y estabilidad, ahora era una prisión emocional. Las paredes vacías parecían murmurarle lo que él ya sabía, había perdido todo lo que importaba. El sol apenas se asomaba por las ventanas, pero para él no había diferencia entre la luz del día y la oscuridad de la noche. Nada tenía sentido. Los días se convertían en un ciclo monótono. Se levantaba sin propósito, caminaba por la casa sin rumbo y volvía a acostarse, esperando que algo cambiara, pero nada lo hacía. La casa seguía igual de vacía, y su corazón igual de roto. El tiempo no traía alivio, solo le recordaba lo mucho que había perdido. La casa, con su mobiliario lujoso y sus habitaciones frías, era el reflejo perfecto de su estado interior, un espacio enorme y completamente hueco. Intentó aferrarse al trabajo, la única constante que le quedaba, pero ni siquiera los casos más complejos lograban distraerlo. Cada vez que intentaba concentrarse, su mente lo arrastraba de vuelta a los momentos que lo atormentaban, la conversación final con Elena en el apartamento, el eco de las palabras que no podía olvidar. Las risas de sus hijos alejándose de él.
Las visitas semanales con los niños eran su único alivio, pero también su mayor tormento. Cada vez que los veía entrar por la puerta, sentía una punzada de esperanza, como si todavía hubiera una oportunidad de recuperar algo. Sin embargo, cada despedida lo hundía más profundamente en la realidad de que ya no formaba parte de sus vidas. ¿Por qué no te quedas más con nosotros?, preguntó su hijo menor una tarde, mientras se preparaban para irse con Elena. Esa simple pregunta lo atravesó como un puñal. No supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que fue su propio egoísmo el que destruyó su familia? Solo sonrió débilmente, acariciando la cabeza del pequeño, y los despidió como siempre, viendo cómo la figura de Elena se alejaba con ellos hacia un mundo del que él ya no formaba parte. El vacío se volvió más pesado con cada visita. Al principio, pensaba que con el tiempo las cosas mejorarían, que podría encontrar alguna forma de reparar lo perdido. Pero los meses pasaban y la tristeza se convertía en una sombra permanente, invadiendo cada rincón de su mente. Ya no disfrutaba de nada. El dinero que aún conservaba era inútil. Las cosas materiales que alguna vez valoró ahora solo eran objetos sin alma. Nada podía llenar el hueco que su ambición había dejado. Intentó salir con amigos, distraerse en reuniones sociales, pero todo lo que encontraba era indiferencia. La soledad no era solo estar solo, era sentirse invisible incluso rodeado de gente. Nadie preguntaba cómo estaba realmente. Nadie se interesaba en el hombre que había perdido todo por una mentira. Mientras tanto, Elena comenzaba a reconstruir su vida. Aunque la separación había dejado cicatrices profundas, el apartamento se convirtió en un refugio para ella y sus hijos. Cada día se dedicaba a ellos con amor, tratando de ser una madre presente y cariñosa. Sus risas llenaban el pequeño espacio, y poco a poco, la oscuridad del pasado se iba disipando. Elena no pensaba en Andrés con odio. Lo que sentía por él era más bien una mezcla de compasión y alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque le hubiera costado todo. A veces, al final del día, se permitía sentirse agradecida por la vida sencilla que había elegido. No había lujos ni grandes expectativas, pero había paz, y eso era suficiente. Los niños se adaptaron rápidamente a la nueva rutina, y aunque extrañaban a su padre, sabían que su hogar estaba con su madre. Elena se esforzaba por hacer de cada día una experiencia feliz, creando recuerdos que no estuvieran teñidos por el dolor del pasado. Los llevaba al parque, les leía historias antes de dormir y se aseguraba de que sintieran que, sin importar lo que hubiera pasado, todavía tenían una familia que los amaba. Andrés, por el contrario, se hundía cada vez más. El insomnio se volvió su compañero constante. Pasaba las noches en vela, sentado en la penumbra de la sala, con una copa de vino en la mano, repasando una y otra vez los errores que lo llevaron hasta allí. El silencio de la casa era ensordecedor y cada rincón le recordaba lo que había perdido. La depresión lo consumía lentamente. Intentó buscar consuelo en lo poco que le quedaba, reuniones esporádicas con colegas, visitas rutinarias al bufete. Pero todo se sentía vacío, sin propósito. Las cosas que antes le daban satisfacción ahora no significaban nada. Una noche, sentado en el sofá, Andrés miró las fotos de su antigua vida. Allí estaban todos, él, Elena y los niños, sonriendo en tiempos que ahora le parecían lejanos e irreales. Sintió una punzada de arrepentimiento tan intensa que le costaba respirar. ¿Cómo lo arruiné todo?, murmuró al aire, sabiendo que no habría respuesta. El tiempo no curó las heridas de Andrés, pero sí permitió que Elena encontrara la paz que tanto necesitaba. La vida en el apartamento siguió su curso, sencilla pero plena. Los niños crecían felices, rodeados del amor incondicional de su madre. Cada día era una nueva oportunidad para seguir adelante, dejando atrás las sombras del pasado. Andrés, por su parte, quedó atrapado en la casa vacía, prisionero de sus propios errores. Las visitas de los niños eran lo único que le daba algo de esperanza, pero cada vez que se marchaban,
la soledad volvía a apoderarse de él. Había perdido a su familia, a su esposa, y, sobre todo, había perdido la oportunidad de redención. Al final, no fue el escándalo lo que lo destruyó. Fue la conciencia de que su peor castigo era vivir con las consecuencias de sus propios actos, sabiendo que había tenido todo y lo dejó escapar por ambición y egoísmo. Y esa, Andrés lo entendió demasiado tarde, fue la peor condena de todas. Gracias por acompañarnos en esta intensa historia llena de emociones, decisiones difíciles y segundas oportunidades. Si te atrapó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos impactantes. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te tocó más o cuál fue tu momento favorito. Queremos leer tus opiniones. Nos vemos en el próximo video con más historias que llegan al corazón.